Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Ángel. Raised up from darkness to bring darkness. Pulse, whatever brought you here. Uy, You haven't changed. Actually, I have. Really? todavía seguís siendo vampiro. Somehow things seem the same to me. Donna, we're gonna try to take you out of here. Relax. The trick is to breathe. Like this. I don't Uy. Es verdad. ¿Los habrá transformado en vampiros también? Eso hubiese sido... Más tremendo. Mommy won't wake up. ¿Será vampira? Estás muy cerca del cuello. Captain. Don't come in here. Sweet Jesus. Get out. Quizás solo la mordieron. We couldn't take your soul. What do you know of his soul? I know yours will be destroyed. If you allow yourself to be used in the service of evil. ¿De qué sirve tener alma? Si perdés todo lo que tenés alrededor, lo que te hace una persona. Todos adelante. Doesn't anyone want to sit back here with me? We're good. Yeah, it's comfy. I presume we have a tire iron in the trunk. Yeah, what, we got a flat? And how about a hurling axe with some sort of heavy mallet? Vamos a tener que pelear, se dio cuenta. Que ellos dos se queden y que ellas se vayan a llevar a Darla para cuidarla. Una tiene que cuidar, la otra tiene que manejar. This isn't her. She isn't even a vampire. No, I'm an attorney. Do you know what he is? Yeah, I know. Vampire, cursed by gypsies who restored his soul, destined to atone for centuries of evil, wacky sidekicks, yada yada. I don't care about the law. Lila? What? Duck. Es una buena salida esa. Alguien que arranque el auto. Uy, se va ella. Bueno, nos robó el auto. What are we looking at? You think he's here for the baby? I don't think he even knows about it. Well, he wouldn't have to. That's the tragic beauty of a cosmic convergence. I mean, he just plays his own small part. It's actually meant to be some sort of messianic figure. But Holt kills it before it's even born, and his vengeance somehow triggers the end of the world. Me gustó mucho el uso de la palabra la trágica belleza para definir el evento que está viviendo ahora. But you can't let this soul thing get in the way of what you swore to do. Get in the... Juraste, That's ¿vieron? what this is about, right? Matar a una persona con un alma le va a traer a Ángel mucho más arrepentimiento. O sea, esa muerte es mucho más deliciosa. Una venganza a algo que no tiene sentimientos no tiene mucho sentido, es solo matarlo. Pero para Ángel la vida es importante, para Angelus quizás no lo era. I can't let it out. I can't. Okay, not sure you have a lot of choice in the matter there. I know. It wants to come out. I can feel it. It's ready. It's just... Aparte por el nivel de embarazo que tiene, incluso si muere Darla, lo pueden sacar al bebé. You love it. ¡Ay! I love it. ¡Qué linda! What do I have to offer a child, a human child, besides ugly death? You know it's true. Los dos pueden cambiar. These feelings that I'm having, they're not mine. They're coming from it. You don't know that. Of course I do. We both do. Ah, por ahí la está haciendo humana. I don't have a soul. It does. Y si se separan, vuelve a ser... Mm, Es interesante eso. I won't be able to love it. Ok. I won't even be able to remember that I love Ay, qué it. lindo. I won't remember. Tremendo, pero qué linda la actuación. You won't let me hurt it, will you? You'll protect it, right? ¿Y si se mata ella antes de poder perder ese rasgo de alma que le queda? Qué trágico todo esto, por Dios. There will be no birth
Only death. Only death. Just death. ¿Nacerá vampiro? No, pero dijo que tenía alma. Pero ahí es vampiro con alma y corazón. Sí. Se transformó en vampiro, pobrecita. ¿Va a matar a la hijita? Uno entiende igual el enojo, de este muchacho. How frequent are the contractions? It's been, I don't know, maybe an hour? An hour? She was Sí, se separaron un montón. ¿Sienten al bebé? Uy, esa es una pérdida. She's tough as nails. And immortal, so that you know in her face. Pero el bebé es un problema. What about the baby? ¿Una cesárea? ¿Se puede cortar? So what are you saying? We just let it die? What about a C-section? Normally that's exactly what we do in this Exacto. instance, but the mystical force that's been protecting the pregnancy. It's gonna end up killing it. This whole thing has been a miracle, right? You don't just get half a miracle, do you? Y llegar tan lejos. They brought her this far, they protected the baby all this time. We don't know that. That's the powers. Finally stepping up to the plate and doing something for once. How? By killing my kid. No es algo que se pueda aceptar esto. That's the first time you've ever done that. He's dying. Uy. Told you I had nothing to offer this kid. Some mother can't even offer life. Okay, everybody's drinking. Uy. I'm buying. Oh, hello. ¿Leyó sus intenciones? Run. Acabó de arreglar todo, pobre hombre. Espero que lo ayudemos a reconstruirlo la próxima. That's why this is happening. His family, Karma. his children. That must have been like for him. Quizás el embarazo lo termina de choquear a Holtz. Angel. Our baby's gonna die right here in this alley. You died in an alley. Remember? I remember. I want to say I'm sorry. I want to say it and mean it, but I can't. So much destruction. So much pain. I can't make up for any of it. You know that, don't you? Yeah. It's the one good thing we ever did together. Y se está muriendo. You make sure to tell him that. I would show no mercy. And I won't. Bueno. Ustedes ya me imagino que se están acostumbrando a verme llorar, así que... Oh. Se murió Darla. Se sacrificó por lo único bueno que ellos hicieron en su vida. Y es bastante trágico que Darla haya tenido que morir. Me da mucha pena. Me da mucha pena no solo por la poesía dentro de todo, ¿no? Porque ella fue la persona que comenzó con todo esto, ya que ella mató a Ángel, ya que ella lo transformó, ya que ella le dio esta manera de ver el mundo y lo transformó también Angelus en Angelus. Entonces, si bien es poético, me parece injusto y me parece súper triste, pero entiendo la lógica dentro de lo que está sucediendo por este hecho.
El hecho de que el bebé era lo que estaba dándole el alma a Darla. Ella sabía que luego de que el bebé nazca, iba a volver a ser un vampiro. Y aunque ellos deseen que sea diferente, Darla vampiro es Darla vampiro. No es Spike. Porque Spike hizo un trabajo completamente diferente y hoy en día no puede matar humanos. Tiene la tecnología que lo está castrando de alguna manera a Spike, pero no es algo que podamos hacer con Darla. Darla es un vampiro. Darla no tiene alma. Darla no va a tener esta oportunidad. Y entonces el sacrificio de ella está súper justificable por ese lado. Honestamente me parece una mierda que Ángel tenga la oportunidad de poder ser mejor y que Darla no. Pero también hay que entender que Ángel tiene esta oportunidad por culpa de una maldición, no porque él haya decidido tenerla. Entonces, en lo que es papeles, está bien, está todo perfecto. Es como que todas las reglas fueron aplicadas perfectas. Me parece injusto, pero creo que ese es el chiste de la belleza trágica que venimos hablando durante todo el episodio. Ella sabía que tenía que morir porque no iba a poder protegerlo más a ese niño. Ella murió siendo humana, de alguna manera. Murió amando algo, murió teniendo eso que nunca pudo haber tenido si no fuese por lo que le sucedió. Entonces, por un lado es muy lindo saber que murió de esa manera. Por otro lado es muy feo saber que no iba a poder vivir tampoco jamás de esa manera. Entonces, esta era la única salida. Y ella sabía eso y por eso estaba como estaba. No podían estar juntos en el mismo lugar. Se necesita generar un balance, además también en lo que es lo cósmico. Entonces, por lo general, la vida viene de la mano de una muerte. Y lo balancearon de esta manera. Es muy triste, honestamente es muy triste. La actuación de Darla, no sé el nombre de la actriz, pero durante todo este episodio y durante los últimos episodios fue muy pero muy buena. No es un personaje al cual me llamaba la atención durante las primeras temporadas de Buffy, pero porque no tuvo una construcción interesante. En Ángel lograron darle un development que no se lo habían dado en Buffy y lograron transformarla en un personaje. Y esa transformación a un personaje terminó haciendo lo que hizo, que es hacer que lloremos por la muerte de Darla. Uno nunca jamás hubiese pensado que iba a llorar por la muerte de Darla, y lo hice. Si bien también lloré por el hecho de que haya nacido un bebé, ya que me hacen llorar los bebés, es como una boda. ¿Quién no llora con el nacimiento de un bebé? También todo esta vibra de el bebé va a morir me ponía bastante triste, ¿no? Porque después de 9 meses, o del tiempo que ella tuvo que tenerlo encima, llegar a ese momento final en el cual sabe que, bueno, se va a morir porque yo soy egoísta y no puedo morir. Nada, tremendo. Honestamente es tremendo, es difícil. No hay mucho más análisis por hacer desde ese punto. Todo fue trágicamente hermoso y aplaudo todo eso. Por el otro lado, tenemos todo lo que está sucediendo con Holtz. Un Holtz que dijo que no va a tener piedad. Entonces, él se cree capaz de matar a un bebé. En este momento que lo haya dejado ir es tener piedad. Y yo pensé que se había ablandado su humanidad y esa humanidad había ganado, ya que él no hacía lo que no le gustaba que le hagan. Entonces, como que decidió que la verdad la pasé muy mal cuando mataron a mi hija, no quiero que pases por lo mismo. Entonces, supuestamente él quiere vengarse todavía y sabe que la venganza a un ser con alma es mucho más potente. Como les dije durante la reacción, me parece que cuando vos matás a un ser que no tiene conciencia o que no tiene amor por nada, es como matar a una piedra. Entonces, si vos matás una piedra, la piedra no te dice nada, porque murió, creo. Todavía no hablamos piedra. Pero matar a Ángel hoy en día es matar a una persona con amigos, a una persona que ama, a una persona que desea ser padre, a una persona que quiere vivir por su hijo. Y bueno, estás matando a alguien que tiene arrepentimientos, estás matando a alguien que tiene una vida y que ama su vida y que quiere seguir viviendo.
Entonces, es mucho más trágica la muerte de Ángel hoy. Y es mucho más sabrosa. Porque ese dolor que vos sentiste, va a poder sentirlo él también. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel. Pero por ahora, otra vez, excelente episodio, excelente la tercera temporada. Vamos a ver cómo siguen. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Ángel de Father. Chao, chao.